Hola, ¿cómo están? Nuevamente una nueva clase de nuestro curso de Ecografía Básica Orientada al Paciente Crítico. En esta oportunidad vamos a comenzar con los protocolos. Tema muy importante en el método. En la ecografía se vale de estos protocolos para sistematizar el examen y lograr mejores resultados y facilitar la realización de diagnósticos a veces muy importantes. En esta oportunidad vamos a hablar de el FAST, el protocolo FAST y su prolongación, que es el protocolo FAST extendido. Gracias por acompañarnos. Con el advenimiento de los cursos ATLS de Advanced Life Support, se ha sistematizado la atención del paciente politraumatizado y se ha confirmado que la principal causa de muerte prevenible en trauma abdominal cerrado es el sangrado intraabdominal no detectado. Con el objetivo de identificar estas hemorragias, se desarrolló inicialmente el lavado peritoneal diagnóstico. Sin embargo, no estaba exento de complicaciones que a veces llegaban hasta el 10% de los procedimientos. Desde los años 80 comenzó a utilizarse el ultrasonido en la sala de urgencias, evolucionando de tal manera que actualmente prácticamente reemplaza al lavado peritoneal diagnóstico. La técnica para la realización del FAS, mencionamos que se necesita el equipo de ecografía en lo posible portátil, que sea transportable, sobre todo en la sala de urgencias. El transductor convexo de 2 a 5 MHz, que es el transductor que utilizamos para las exploraciones de abdomen, de frecuencias bajas. Y mencionamos que el FAS constituye una exploración simplificada y rápida que no debería prolongarse más de 3 a 5 minutos en manos de un operador experto, ¿no es cierto? El objetivo sería identificar líquido libre en las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. En el caso del FAS extendido, lo que hacemos es agregar una ventana a lo que es el abdomen, y esta ventana sería la ventana torácica, buscando neumotórax y derrame pleural. El examen se hace en los espacios que están delimitados para tal fin y que, como regla mnemotécnica, decimos que constituyen las 4 P. Serían el espacio pericárdico, el espacio peripático y el espacio periesplénico, que ampliamos a la pleura y al retroperitoneo. Según diversos autores, a partir de 200 mililitros en la cavidad intraabdominal puede llegar a observarse líquido libre en las manos de un operador experto, de 200 a 250 mililitros hacia arriba. En esa cantidad se puede llegar a detectar el líquido con el método, con la ecografía. Hacemos una consideración especial en cuanto al aspecto ecográfico del hemoperitoneo. Este depende de la fase de degradación de los productos hemáticos. No esperemos encontrar un líquido anecogénico inmediatamente de producido el trauma. Lo que podemos llegar a encontrar es presencia de coágulos, sangrado activo, y lo que va a generar una imagen más bien ecogénica. Después vamos a ampliar un poquito esta particularidad. En esta diapo en particular observamos a la izquierda, la imagen de la izquierda, que constituye el FAS tradicional, donde tenemos los 4 espacios que ya mencionamos, y en la imagen de la derecha el mismo paciente agregando la extensión del examen FAS al FAS extendido y el agregado de las ventanas torácicas, que sería ver el receso pleural, en realidad ambos recesos pleurales y la parte superior del tórax donde buscamos neumotórax.
Bueno, dando comienzo a nuestro examen FAS, colocamos el traductor un poco más adelante de la línea media axilar derecha, entre el séptimo y el octavo arco costal, con el indicador de posición hacia arriba, y estamos evaluando el espacio hepatorrenal, también denominado espacio de Morrison, como se ve en la imagen B, que corresponde a la imagen que estamos tomando en la posición A. Estamos viendo el lóbulo hepático derecho en toda su extensión, por debajo el riñón homolateral, y el espacio que queda delimitado entre ambos no se observa ninguna colección líquida, que sí se ve en la imagen C, que corresponde a el mismo espacio de Morrison, pero en esta oportunidad se observa una imagen anecogénica entre el riñón y el hígado que podría corresponder al líquido libre. Continuando con el examen, en la misma posición en la que observamos el espacio de Morrison, nos dirigimos hacia arriba con el marcador de posición siempre hacia craneal. Vamos a tratar de buscar el diafragma homolateral, el diafragma derecho, para poder observar la pleura derecha. Y bueno, como vemos en la imagen B, vemos una imagen ecogénica rodeando el lóbulo hepático derecho que corresponde al diafragma homolateral, y en la imagen C observamos por sobre el diafragma toda esa imagen anecogénica que corresponde al líquido libre en el receso pleural derecho. En este caso, continuando con el examen FAS extendido, ubicamos el transductor en la región pectoral superior, en este caso derecha, en busca de neumotórax. Este examen lo realizamos en dos modalidades, primero en modo bidimensional o modo B y posteriormente en modo M. Lo que observamos es, bueno, naturalmente estamos tratando de descartar el neumotórax, por lo que vamos a observar que la presencia de sliding o deslizamiento pulmonar y la presencia de líneas B, lo cual descartaría el neumotórax. Continuando, en este caso realizamos el examen del cuadrante superior izquierdo. Estamos evaluando el espacio espleno-renal utilizando el vaso como ventana acústica. También se visualiza la base pulmonar izquierda y la gotera parietocólica izquierda ipsilateral. Esta imagen se obtiene ubicando el transductor a nivel de la línea axilar posterior entre el séptimo y octavo arco costales, luego de ubicar el diafragma. Es la ventana más difícil de visualizar. Lo que tenemos que ver es la imagen entre el espacio que se genera entre el vaso y el riñón izquierdo. Eso es lo que vemos en la fotografía B. En la fotografía C estamos viendo que en dicho espacio tenemos la presencia de líquido libre, que podríamos decir que está perisplénico, rodeando todo el vaso. Lo mismo que del lado derecho, en esta oportunidad, una vez localizado el espacio espleno-renal, nos desplazamos hacia arriba buscando la banda ecogénica correspondiente al diafragma, que sería lo que vemos en la imagen B, tratando de ver si en la pleura izquierda tenemos líquido libre, que podría corresponder a hemotórax, y lo vemos en la imagen C, que corresponde a líquido libre, que se encuentra en la base pulmonar izquierda. En este caso, el transductor en forma longitudinal colocada en el espacio pectoral superior izquierdo, de la misma manera que
en el lado contralateral. Primero vemos en modo B si contamos con el movimiento de sliding, que es el movimiento normal del pulmón, que corresponde al desplazamiento de la pleura parietal sobre la pleura visceral. También se llama el caminito de las hormigas, el famoso caminito de las hormigas. Eso podemos ampliarlo con el examen en modo M, que nos va a permitir ver la imagen del signo de la orilla del mar, lo cual nos habla de la normalidad del pulmón y que no está afectado por las motoras. Bueno, y ya para llegar a la última parte del examen FAS o FAS extendido, realizamos la ventana pélvica o suprapúbica, que como su nombre lo dice, ubicamos el traductor por sobre el pubis en forma longitudinal primero y después en forma transversal, girando sobre sí mismo el mismo, siempre con el marcador de posición hacia la derecha. Vamos a evidenciar una imagen como la que vemos en esta fotografía, que corresponde a una vejiga replesionada con una imagen anecogénica por detrás de la vejiga, por delante de la próstata, que no hay que confundir porque podríamos decir es una imagen anecogénica y podría ser líquido, pero en realidad corresponde a las vesículas seminales que están en la próstata que no evidencian el líquido libre. En este caso lo que vemos es el fondo recto vesical en un paciente masculino. El líquido se acumula por detrás de la pared posterior de la vejiga, por delante de la próstata y del recto, pero esta imagen correspondería a la normalidad. En este caso, nuevamente una imagen de lo que sería la ventana pélvica. En este caso estamos viendo una vista longitudinal de la misma que muestra la vesícula con un lleno parcial y por detrás una imagen que corresponde al útero, por lo que buscaríamos detrás de lo que corresponde al útero el líquido libre, que en este caso se ve un poco de una imagen anecogénica que está por detrás del útero. Sí tendríamos que ver que no corresponda también a algo fisiológico como podría ser el ciclo menstrual, que también puede ser que en la mujer se vea un poco de imagen anecogénica por detrás del útero en el caso de producirse el ciclo menstrual. Y para finalizar el examen, nuestra última ventana, que es la ventana pericárdica, no menos importante, sobre todo en el paciente en shock. Al evaluar la ventana pericárdica, que estamos haciendo con el traductor ubicado a nivel del espacio subsifoideo, con el indicador en este caso hacia la derecha y colocando el transductor, podríamos decir, por debajo de las costillas en forma oblicua. Lo que estamos evaluando sobre todo es que no haya un derrame pericárdico, que sería una imagen anecogénica que rodea al miocardio, para descartar compromiso hemodinámico por esta razón, de que haya un derrame que comprometa el corazón y la contractilidad. Eso se suele ver en las heridas penetrantes de tórax. Es clave esta imagen, esta ventana, para poder descartar el taponamiento pericárdico y actuar en consecuencia de forma urgente. En esta imagen volvemos a insistir en el tema de cómo se vería la sangre de manera aguda, ni bien se haya producido el trauma en lo inmediato. No vamos a ver una imagen como la vemos en la imagen superior, que se ve un líquido libre anecogénico, sino que podríamos esperar encontrar con un sangrado activo una imagen como se ve en la imagen inferior, que vemos en el lóbulo hepático derecho,
estamos viendo imágenes lineales ecogénicas que corresponden a coágulos con sangrado activo. Esa sería la imagen que vamos a encontrar de manera rápida en la ecografía que hagamos en el momento de producirse el incidente. Vamos a ver imágenes heterogéneas con líquido de esas características, más bien ecogénico, con imágenes heterogéneas. No como vemos en las otras imágenes, que vemos un líquido anecogénico o negro oscuro digamos, uniformidad, con homogeneidad. Repasando entonces, para la realización del fase extendido, primero realizamos el cuadrante superior derecho, buscando en el espacio de Morrison, que corresponde al riñón derecho y el lóbulo hepático derecho, líquido acumulado en el mismo, y nos desplazamos hacia arriba por encima del diafragma para detectar derrame pleural que podría corresponder a hemotórax. A la derecha 2 sería desplazarnos a contralateral al cuadrante superior izquierdo, que corresponde al espacio espleno renal, buscando líquido libre entre el vaso y el riñón izquierdo, y también podríamos encontrar subflénico, observando también por encima del diafragma la presencia de líquido libre que podría corresponder a hemotórax. Por debajo, a la izquierda, la imagen 3, vemos una imagen longitudinal pelviana que muestra la vejiga parcialmente llena, y por detrás una imagen anecogénica que podría corresponder a líquido libre en el espacio rectovesical. En este caso, una pelvis masculina. Al lado, a la derecha, una imagen de pelvis femenina, también un corte longitudinal que muestra la vejiga parcialmente llena, el útero por detrás, y por detrás del útero y por delante del recto, la imagen anecogénica que corresponde a líquido libre, y que en el caso de la mujer en menstruación podría corresponder a normal. A la derecha 4, la ventana pericárdica, tratando de ubicar en el pericardio imágenes anecogénicas que podrían corresponder a líquido libre, y que, de ser importante, podría producir un cuadro de taponamiento pericárdico que requeriría pericardiocentesis de urgencia. Finalmente, superior a la derecha 5, no olvidar de pesquisar los hemitórax en la parte superior, colocando el traductor en forma longitudinal para buscar el sliding, que es la imagen de la normalidad, la ausencia de sliding, y correspondería a un posible neumotórax, para lo cual usamos la imagen bidimensional y después el modo M para ver la normalidad, que corresponde en el caso del modo B al deslizamiento pulmonar, y en el caso del modo M al signo de la orilla del mar. Fijando conceptos, las indicaciones del fase extendido son trauma cardíaco penetrante, trauma cardíaco cerrado, trauma abdominal cerrado, trauma torácico, neumotórax, hemotórax y hipotensión de causa no identificada. Agregamos además que cada vez que se realiza un FAS se debe recordar que la sensibilidad disminuye para detectar sangre retroperitoneal. En este caso sería más sensible solicitar una tomografía. El valor del método está en efectuar el procedimiento en forma seriada, o sea, varias veces en forma repetida, por cortos intervalos de tiempo. Recordemos que necesitamos un mínimo de 200 a 250 mililitros de fluido intraabdominal para poder detectarlo.
Y finalmente mencionemos que el ultrasonido no es un método sensible para detectar lesiones de vísceras huecas que causen neumoperitoneo, y en ese caso también pediríamos una tomografía. Para finalizar entonces, consideramos el árbol de decisiones. En este caso, si tenemos un FAS positivo y el paciente está estable, podemos tranquilamente hacer una tomografía computada. En el caso de que el paciente tenga un FAS positivo, pero que esté con shock, con compromiso hemodinámico, o sea, inestable, vamos a considerar la cirugía, la intervención quirúrgica. En el caso de un FAS negativo, si el paciente está estable, nuevamente podemos utilizar la tomografía computada para seguimiento. Y en el caso de que el paciente, teniendo el FAS negativo, está inestable, consideraríamos otras posibilidades: que el sangrado sea extraabdominal, que esté retroperitoneal y se escape al método, y consultamos con el cirujano para una eventual exploración quirúrgica. Bueno, finalizamos la clase, espero que les sean útiles los conceptos básicos vertidos en la misma, y bueno, nos veremos pronto en la próxima clase. Muchas gracias.